En los siguientes minutos podrán escuchar anécdotas, historias, vivencias y, ¿por qué no?, consejos de personas que, como tú y yo, en algún momento de la vida decidieron fijar un objetivo para trascender en diferentes ámbitos. Zona C es el nombre que me pareció ideal para llamar a este espacio, creado para todos aquellos curiosos que busquen poder salir de esa zona de confort que nos detiene para hacer posibles nuestras metas. Yo soy Edgar Carapia. Igual que tú, busco que mi voz sea escuchada con la misma libertad de expresión a la que todo mundo tiene derecho. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos de nuevo a su podcast Zona C. El día de hoy tengo un invitado muy especial, un invitado que en lo personal considero es toda una eminencia, el vato, muy bueno y por qué no decir chingón. Eso. José Ibarra, papá. ¿Cómo estás, hermano? Gracias, carnalito. Aquí andamos, mira, encantado de que me invites a cotorrear. Ya sabes que esto pues nos encanta. El periodismo es mi pasión y es mi motor en la vida de lo que yo desarrollo, así que encantado. Previo a esto, les vamos a decir una cosa. Ya hemos charlado por un rato. Ya sé. Hubo un pre-podcast. Hubo un pre-podcast y porque hubo fallas técnicas, no mías, sino de la pinche Comisión Federal de Electricidad. Nos dejó sin luz como 1 hora y media. Se fue la luz y estuvimos cotorreando como 1 hora y media, ¿no? Lástima que no lo grabamos. Sí, lástima que no lo grabamos. Fue una plática muy chida, güey. Es precisamente eso lo que quería invitarte, como preámbulo, este podcast, güey, surgió de la necesidad mía, güey, de tener una libertad de expresión. Claro. Como la digo, la que tenemos siempre, pero cotorreando, güey, cotorreando entre nosotros los colegas y gente de aquí de Tijuana que está haciendo unas cosas chingonas, güey. Sí, siempre es bueno, ¿no? Tener como un escaparate, además de lo que ya hacemos informativamente, tener algo más personal. Por eso siempre, pues cuando recibo una invitación, con gusto siempre la atiendo porque creo que se le imprime un poquito más de lo que ya hacemos, que la gente nos conozca, porque creo que también es importante. Además, obviamente lo principal siempre es la noticia, es la información, pero en estos tiempos de redes sociales con tantas páginas que no sabemos ni quién está detrás de ellas, siempre creo que es bueno conocer también a la persona o las personas que están generando y que te están informando. Fíjate, antes de esto, pues obviamente, güey, te sonrié y sí, te investigué, ya te conocía, ya nos conocíamos en el ambiente del periodismo. Y como te lo dije, para mí, güey, eres una persona muy chingona, muy profesional, muy analítico, güey. Muy, ¿cómo te diré? Ay, es que ahorita te lo acabo de decir, güey, también muy profesional, güey. Sí. Te has sabido conducir muy ético, güey, en tu carrera. Y eso a mí me gusta mucho, güey. Quisiera tener yo esa personalidad, güey, pero no puedo, güey. Es algo más impulsivo, ¿no? Sí, güey, yo soy más impulsivo, güey. Pero fíjate, y como te estuve sorreando, güey, en redes sociales y pues hice mi tarea, güey. Ajá. ¿Alguna vez has dicho la frase que dice, alguien bien informado toma mejores decisiones, güey? Sí, creo mucho en eso. ¿Dónde sacaste eso, güey? Eso, pues, realmente no es como que lo haya leído en alguna parte, simplemente se ha ido formando a través de mi carrera. Es parte del pensamiento que yo creo, porque muchas veces a algunos colegas en algunas pláticas, sobre todo en universidades, les preguntaban, oye, ¿y por qué crees que es importante el periodismo? Y me daba cuenta que algunos ni siquiera sabían bien responder eso. Y yo creo mucho que el periodismo tiene varias funciones, pero una de ellas es informar. Y la información debe ser útil. O sea, lo primero, creo que una de las bases por las que tú haces algo, si cubres una nota, es porque crees que le va a ser útil a la sociedad dar a conocer esa historia, esa problemática social, cualquier situación que tú estés dando a conocer, le tiene que ser útil. Y entonces ahí es donde yo creo, si esa información es útil y tú la estás asumiendo, tienes más posibilidades de tomar mejores decisiones, ya sea en lo individual o en lo colectivo. No sé, por decirte algo, si ese día te dieron una información sobre el clima, va a estar caluroso, una decisión muy sencilla va a ser, bueno, sabes cómo vestirte, porque ya traes la información, entonces te fue útil. Y lo mismo puede ocurrir, eso fue a lo mejor un ejemplo muy sencillo, pero en otras cuestiones, por ejemplo, de inseguridad, si tú sabes que en una zona están ocurriendo varios hechos delictivos y a lo mejor andas buscando comprar o rentar casa, a lo mejor te hace pensar y decir, bueno, esa zona no es tan conveniente para mí porque tengo hijos pequeños, etcétera. Entonces, siempre la información debe ser útil y eso te hace tomar mejores decisiones en lo personal o ya como colectivo, como sociedad. A huevo. Sí. Esa es una paro, de mis sube un premisas. poquito nada más tu micrófono. Sí.
Soy un poquito el micrófono. Ándale. No, no más súbelo. Ándale, ahí está, que... güey. Órale, ahí está. Así te escuchas todavía. Chingón, y es que de repente, como hablo muy fuerte, siento que saturo los audios. Aquí le estoy meneando eso. Sí, güey, pues hablábamos de eso. La experiencia ya la tienes ahorita, decíamos 17 años, me quedé en 17. ¿Ahorita cuántos tienes? 18. Ya en septiembre cumplí 18, fíjate. 18 años. Te iba a decir 17 para los 18, pero ya tengo 18 años en medios de comunicación. Que realmente... Yo cuento la carrera desde que puse el primer pie en un medio de comunicación, aunque mis primeros 2 o 3 años fueron enfocados 100% a producción. Yo llegué, en este caso fue a una televisora local que se llama aquí Síntesis TV. Yo llegué a esa televisora, sí, sin saber hacer nada, y estaba en el tercer semestre de la carrera de comunicación. Entonces, pero desde que puse el primer pie en la empresa, yo ya no falté, o sea, yo ya asumí como una responsabilidad laboral, aunque en ese tiempo ni siquiera eran prácticas profesionales, porque todavía no llegaba el semestre donde ya me contaban. Pero empecé a ir al canal y en ese tiempo era 2 o 3 horas, pero yo ya empecé a ir fijo 2 o 3 horas todos los días. Y hace 17 años todavía más oportunidades, güey. Había más oportunidades en los medios tradicionales, sí, claro, ¿no? Pues claro. Los medios tradicionales poco a poco han ido recortando personal y es una evolución... en este caso negativa, podríamos decirlo, para los medios tradicionales que antes tenían todo el pastel y ahora ese pastel se está repartiendo más en la era digital, en internet y en las redes. Así que eso es natural. Los medios poco a poco van a seguir ese proceso de ir quedándose con menos personal, pagando sueldos a lo mejor todavía menores, etcétera. Eso es inevitable. No va a morir porque, por ejemplo, hace años decíamos la radio va a morir y ahí sigue. Pero ya cuántos trabajan en radio, son pocos, no son tantos como a lo mejor era antes. Lo mismo está sucediendo ahora con las televisoras, más fuerte. Yo vengo de una televisora, tú estás en una. Y también en los periódicos. Trabajé 2 años en Periódico Frontera aquí en Tijuana. Entonces es un proceso natural que poco a poco se van a ir reduciendo esas plazas. Y que, bueno, ¿cómo te lo diré? Ahorita vamos para allá, pero esa plática tampoco me quiero adelantar, güey. Porque está muy buena. Bueno, está buena esa plática. Está muy interesante. Y digo, en el punto de vista profesional, tampoco nos vamos a ir a la yugular, güey, ni a mover el pesebre, güey, porque... sí. Corren a la chingada. A ti no, güey, a mí sí. No, güey. Pues sí, la neta sí estoy muy contento porque, te digo, te considero un muy buen periodista, güey, de alguien del que aprendí mucho. Y el que me dio también muchos tips, güey, en la calle. Gracias. Y que ha tenido una evolución bien grande, güey. Digo, y has tenido una evolución, bien grande a tal grado, güey, de que has pasado por un chingo de empresas y que de todas las empresas, yo he sabido, güey, has salido con la frente en alto y bien, güey, decir... Sí. Y eso pesa un chingo, güey, ¿eh? Eso pesa un chingo porque hay muchos colegas que de pronto, pues sí, güey, tienen experiencia, pero de tal y tal salieron como pinche... Por la puerta de atrás, ¿no? Como dicen en mi rancho, güey, como perro con vejiga, güey, o sea... Y eso, pues, de alguna manera habla mal profesionalmente. No, en mi caso no ha sido esa la situación. Afortunadamente, en todos los medios en los que he estado, siempre tengo una filosofía de que de todas las personas puedes aprender algo. Y en general eso aplica también para los centros laborales en donde estás. La verdad es que, por ejemplo, mi primera etapa de mi carrera fue toda la de mi formación. Y yo vengo de las bases, ahora sí, de las fuerzas básicas, ¿no? Si lo trasladamos a un equipo de fútbol, como dicen, mis fuerzas básicas fueron Síntesis TV. En esa televisora aprendí bastante de muchos muy buenos colegas, particularmente de la licenciada Carolina Obanel, que era la dueña en ese entonces, ahorita ya cambió de propietarios, y ahí es cuando yo salgo de Síntesis. Yo fui a hacer, me acuerdo cuando recién llegué aquí a Tijuana, güey, yo siempre he vivido por esta zona. ¿Fuiste a Síntesis? Fui a Síntesis porque me quedaba bien cortito, güey, aquí. Sí. Y me di cuenta que estaban y iba y dejaba mi currículum y déjame entrar, y también igual que Televisa. Sí. Y nunca me hablaron. Ya nunca te hablaron. Órale, fíjate. Pues ahí, y después estuve en Frontera, en el periódico, y ahí también fueron 2 años con grandes resultados, muy contentos las dos partes, y también, como ha sido siempre, yo ahorita tengo muy buenos compañeros ahí, entonces aprendí bastante, les agradezco muchísimo a Grupo Gili por todo lo que aprendí ahí, y de ahí estuve también alguna etapa, unos 4 o 5 años en Radio Fórmula, con ellos también, de repente... pues para una u otra situación nos llegamos a hablar o pedir algún contacto o algo, y seguimos... Ahora sí que tan amigos como siempre. Simplemente las etapas profesionales a veces ya no dan para seguir juntos. Por ejemplo, con Síntesis fue porque la propietaria en este caso vendió
Pasó a otros dueños, me dijeron si nos querías quedar. Yo ya quería tener otros aires, o probar otras cosas laboralmente. Entonces ahí fue mi salida ideal. No renuncié, no me corrieron, simplemente acabó una etapa y salimos todos los de noticias junto con la licenciada Vanel. Así que fue perfecto. En Frontera, de repente, yo ya empecé a tener la inquietud de tener mi propio medio digital. Ellos lo entendieron también muy bien, acabamos excelente. Con Radio Fórmula fueron unos 4 o 5 años mientras estaba en Síntesis participando, pero ahí desde Ciudad de México llegó la instrucción que se tenía que recortar el presupuesto para todo lo que fuera en calle. Es decir, se iban a quedar solo con los locutores en las cabinas. Y en ese caso yo tenía un convenio con ellos de pasarle las mismas notas que hacía para Síntesis, se las pasaba por teléfono a los locutores que estuvieran en el programa en la cabina. Y ahí nos dijeron, ¿sabes qué? Nos encanta tenerte, pero pues ya no va a haber presupuesto. Y yo, pues ni modo. Pues ahí se acabó la etapa. Y de ahí ya empiezo ahora sí mi propio medio digital, que es siempre en lanoticia.com. Y de ahí surge, ya unos meses después de que me independicé, la oportunidad de también hacer colaboraciones con la empresa de Badaboom. Eso, o sea, ya llegamos al punto, güey. Ya llegamos al punto. Y no precisamente por Badaboom, güey. Sino que, qué tan difícil, güey, es... Y digo, para mí, güey, yo que estoy en un medio tradicional y que de alguna manera, pues le piensas, a ver, que está cabrón, le piensas, digo, en el ambiente periodístico, gente o en el ambiente de la televisión o de los medios tradicionales, de pronto sí le piensas un poquito en dar el brinco porque estás acostumbrado, güey. Pues sí, a una zona de confort, sabes que te va a llegar tu cheque, güey, y de pronto va a aventarte y decir, puta, güey, ¿de dónde voy a ganar? Sí. Yo no sé cómo está ese pedo, yo no sé cómo se puede monetizar, yo no sé cómo se puede ganar dinero por las redes sociales, que ahorita es lo que está pegando, güey. Sí hay un cierto miedo a dar el paso a independizarte, digámoslo así, porque como siempre yo también venía de ser un godín, ¿no? O sea, de estar acostumbrado a tu quincena, a cumplir con tu horario, a tratar de ser mejor en lo que te toca, etcétera. Un conductor godín. Entonces, fíjate, cuando yo di el paso fue hace aproximadamente 1 año y medio, estaba ya la plena pandemia y además... y echa la pandemia, güey. Sí, tengo familia, estoy casado, tengo 2 hijos, entonces ya no es solamente mi responsabilidad, ya hay una familia también dependiente económicamente y entonces dar el paso si la piensas mucho porque como que te das una idea de que te puede ir mejor porque yo ya estaba teniendo varias oportunidades de colaboraciones. Y al mismo tiempo tenía una cierta base de seguidores que me hacía pensar, bueno, y si pongo mi propio medio a lo mejor me puede dar. Pero realmente no tenía la magnitud. Antes de dar el paso no sabes exactamente a qué te vas a enfrentar. Entonces sí hay un miedo. Yo ahorita que ya lo di y ya tengo 1 año y medio con mi propio medio de comunicación digital y haciendo colaboraciones con quien a mí se me plazca la gana. Entonces sí te puedo decir que me ha ido mucho mejor. Económicamente, mentalmente, profesionalmente, porque puedo hacer la nota que yo quiera, o sea, puedo desarrollar el proyecto con quien yo quiera, puedo venir a un podcast sin necesidad de ir a tener que pedir la autorización, y etcétera. De hecho, fue lo que yo lo que no te lo dije hace rato, dije, voy a invitar al Joe, hay que ver si se anima, güey, porque no vaya a ser que no sé, pues, probablemente tu página no, güey, pero Badaboom... No lo voy a dejar, güey. Nada. Lo que pasa es que con ellos no soy un empleado formal. Badaboom, pasen mi link, por favor, para que... No soy empleado formal. Conmigo tienen una excepción porque la mayoría de todos sus talentos le llaman a los conductores o reporteros. Sí tienen un contrato formal con su horario, etcétera. Igual todos los que están en producción y la mayoría de sus empleados. Desconozco si... Según yo, soy el único más o menos con el concepto como un freelance. Ajá. Entonces hay total libertad de poder hacer mi labor fuera porque a mí me pagan básicamente por video que les realizo, que son reportajes o videos periodísticos y me pagan como un freelance y al mismo tiempo tenemos una muy buena relación, entonces de repente hay colaboraciones para algunas situaciones en particular y ya, oye, fíjate que hay esto, bien, participa y lo que sea, pero fuera de ahí yo puedo hacer lo que quiera, ¿no? ¿Cómo fue ese acercamiento con Badaboom, güey? ¿Quién te dijo? ¿Tú te acercaste a ellos te dijeron...? No, ellos me buscaron. Lo que pasa es que desde que estaba en Síntesis TV hubo un acercamiento informal. Yo tenía un cono. Desde Síntesis. Desde Síntesis, sí. ¿A poco tanto tiene? Sí, Badaboom ya debe tener unos 7 u 8 años de haber. ¿Tanto? ¿A poco sí? No. Sí, según yo. A lo máximo 6.
La verdad es que así la historia exactamente del surgimiento no la tengo tan presente, pero deben ser 6, 7 u 8 años desde que se fundó. Y en síntesis estoy hablando que tuvo que haber sido hace unos 4 años, más o menos. Porque llevo 1 y medio de Independiente, más los 2 de Frontera, y fue mi última etapa todavía en Síntesis TV. Pero esa última etapa en Síntesis TV yo estaba ya encargado como jefe de información, entonces la verdad es que traía muchas responsabilidades. Entonces no tenía el tiempo, o sea, estaba ocupado 100%. Yo tenía puesta, y sigo queriendo mucho a Síntesis, porque fue donde me formé. Pero yo tenía puesta ahí en ese tiempo la camisa, pero a tope. O sea, yo realmente despertaba y ya me iba al canal hasta que salía hasta la tarde-noche. Y bueno, dividía mi tiempo entre Síntesis TV y mi novia. Era lo único en mi vida. Entonces, ahí no tenía tiempo para nada más. Entonces, de plano, me buscaron como informalmente el conocido que ya no está ahorita en Badabun, pero en ese tiempo estaba ahí, me habló y me dijo, oye, fíjate que estamos interesados. Sorry, la verdad es que no tengo ni tiempo ahorita para pensar en algún otro proyecto. Yo estaba muy de lleno con esa empresa. Después cambio a Frontera y ahí me vuelven a contactar. La misma persona me dice, oye, nos interesa que vengas a hacer videos periodísticos con tu mismo corte, tu mismo estilo, pero que los hagas acá, no locales, porque pues las notas para Síntesis o Frontera eran muy locales, de Tijuana, de Baja California, sino con una visión un poco más global. Y fui a preguntar a Frontera, tuve varias opciones de colaboraciones, pero ahí de hecho fue yo creo el detonante que me hizo finalmente dejar esa empresa. El tener una cierta como exclusividad que no es por contrato, sino simplemente como por ideología. No les gusta que si tú eres su empleado colabores con alguien más, así sea fuera de tu horario, o incluso que vayas a otros programas. Por ejemplo, me llegaron a invitar ahí en Televisa al programa de Fernando del Monte. Ajá, señorón Fernando del Monte, saludos. No, el programa, no me acuerdo, Contrapunto, no. Sí, era Contrapunto, no, era, no me acuerdo. Bueno, el programa de Fernando. Que nunca me invitaron. De análisis, sí. Así como de temas periodísticos. Y la primera vez, fíjate, me pasó, en Síntesis no tenía tanta bronca ahí en ese sentido, pero acá sí era una empresa más institucional. Y la primera vez que me invitó Fernando, pues fui así como si nada. Y después ya me dijeron, oye, ¿a quién le dijiste o qué? Yo, no sabía que tenía que pedir permiso, pues fui fuera de mi horario como invitado. Ajá. No, si tienes que pasar esas cuestiones, etcétera. La segunda vez como que me autorizaron ahí medio a regañadientes y ya la tercera ya no les gustó que fuera. O sea, te estoy hablando de ese tipo de situaciones. Entonces, eso fue lo que en Frontera me hizo declinar la invitación en ese tiempo de Badabun. O sea, ni siquiera ¿tú crees acercarme con ellos, porque no había posibilidad. ¿Tú crees que esas, ¿cómo las llamaste? Ahorita no quiero... ¿Qué? Falsas exclusivas. Como exclusividades. Ajá. Sí. Que digo, exclusividades entre comillas, porque no está propiamente en un contrato. ¿Tú crees que ahorita en los medios tradicionales son una ventaja o una desventaja? Pues mira, ahorita en este tiempo, güey, si la exclusividad está firmada como tal y por lo tanto la persona tiene una mejor remuneración económica, pues adelante, ¿no? Significa que le conviene a la empresa tenerte exclusivo y le conviene al trabajador. ¿O se deben pagar o no se deben pagar? Sí, debería ser pagada. Sí. O sea, al final para que le convenga a los dos debería ser pagada. Claro, la ideología de los medios tradicionales, algo en lo que no estoy muy de acuerdo, es que el medio tradicional de cierta manera no le gusta que crezcas tanto individualmente. ¿Por qué? Porque el modelo del medio tradicional poco a poco se va reduciendo. Y entonces el medio tradicional, antes que tenía muy fuertes ingresos, podía tener plazas, algunas de muy buen sueldo, de mediano, de bajo. Pero ahorita la verdad es que no tienen buenas plazas, futuro? Tienen de mediano y de bajo. Entonces necesitan pagarte poco. A vos de tu experiencia, güey, y tú como periodista ya consolidado, ¿qué futuro le puedes augurar a los medios tradicionales, güey? De aquí a unos 10 años. Van a seguir existiendo. No te estoy diciendo que van a desaparecer, pero cada vez se van a ir quedando con menos personal y cada vez va a ir reduciéndose la calidad de su contenido. ¿Por qué? Porque sus sueldos al final, como van siendo bajos y cada vez más bajos, al final, cuando ya una persona va adquiriendo más experiencia dentro de un medio tradicional y su etapa de la vida va avanzando, o sea, a lo mejor alguien que empezó 10, 15 años y no tenía una familia, a lo mejor te aguantaba con un cierto salario haciendo
cierto trabajo, Claro. pero de repente, pues ya tu etapa de la vida dices, oye, necesito ganar más, Sí, o ya me pues. está surgiendo esta oportunidad, y si no me dejas complementarlo con varias cosas, pues ¿cómo le hago? Y entonces, generalmente esos colegas se van saliendo porque les ofrecen puestos en departamentos de comunicación del gobierno, por decirte algo. ¿Crees tú que en México es bien o mal pagada la comunicación, güey? No, en términos generales es mal pagada. En términos generales. Si nos vamos hablando específicamente a los medios tradicionales de comunicación. Ajá. Pero la era digital nos abre un abanico de gran posibilidad. Que ahí es donde siento que los periodistas hemos sido muy lentos. Hemos sido muy lentos para adaptarnos. Y por eso el que, entre comillas, denominan influencer nos ha ganado mucho el mercado. Ahorita que estamos platicando, güey, precisamente es lo que te quería... Esta pregunta me la quería guardar, güey, precisamente para este momento. ¿Qué harías tú, güey? Si te dijeran, ¿sabes qué? Joe, vente a un medio tradicional que tú quieras, güey. Sea la empresa que sea, güey. La que tú quieras, imagínatela, güey. Súper chingona. Vas a ser el director general, güey. El CEO de la empresa. ¿Qué harías tú, güey? O sea, de medio tradicional. Ya sea televisión, medio escrito, radio. ¿Qué harías, güey? Para... Ya no sé. sería muy difícil que volviera a medio tradicional con tiempo completo. ¿Pero qué harías, sería muy difícil. No, solamente, en un supuesto. ¿Qué harías, güey? Yo digo, nunca digas nunca, ¿eh? Siempre cuando incluso... ¿O cuál sería tu estrategia? Sigo recibiendo de repente algunas como ofertas o me hablan, oye, José, fíjate, quiero platicar contigo, traigo ahí este proyecto, bla, bla. A todos les escucho, nunca cierro la puerta y decir, no, o sea, siempre, bueno, ok, vamos a reunirnos, les gusta escuchar, pero incluso he tenido algunas ofertas de medios tradicionales de volver, pero al momento que me mencionan que es un tiempo completo, ahí ya digo que no, porque tendría que ser un sueldo muy alto Quizás... y ya ningún medio tradicional va a pagar el sueldo Sí. por lo que percibo ya incluso Pero como independiente. Quizás no planteé bien mi pregunta, güey. Ajá. Ok. Imagínate tú, güey, Sí, a que ver. llegaran ahorita y te dijeran, ¿sabes qué, güey? Te está esta posibilidad con el sueldo que tú quieras, güey, o el que sea. En el bueno, sí, cambia, a ¿no? huevo, Pues a huevo, claro. a huevo. Con el sueldo, ok, nos arreglamos en el sueldo, güey. Quiero que tú manejes mi empresa, güey. ¿Cuál es tu estrategia, güey? Porque quiero que crezca, güey. Quiero que sea... ¡Bum! Ah, ok. Mi estrategia. O sea, ya me contrataron. Ya estás asumiendo. ya te contraté, Yo güey, pensé ya que te la pregunta pagué era los si aceptaba o no. 150,000 pesos al mes, ahora güey. le va. Ya acepté trabajar. Mi estrategia para posicionar un medio, para mí, ahorita la fórmula es equivocada. Los medios tradicionales siguen haciendo el contenido para el medio tradicional y de ahí tiran lo que pueden, ahí más o menos como se organizan internamente para estar como en las redes sociales y estar ahí. Ese es el pensamiento cuando estás adentro de un medio. Como que siento que siguen haciendo, por ejemplo, el contenido de una televisora para sus programas y de ahí las notas derivarlas y mandarlas a las redes. Y para mí debería ser ya al revés la estrategia. Más bien ir directamente todo tu contenido específicamente pensado para tu era digital y de ahí mandarlo al medio tradicional, ya sea televisora o periódico. Y ahí creo que se están equivocando en la fórmula. Ese es mi punto de vista. Ya debería ser al revés, porque el futuro, bueno, el presente y el futuro es era digital. Y el otro va a seguir manteniéndose, o sea, tampoco te voy a decir, si tienes una televisora y una infraestructura tan grande, un público que sigue siendo ahí cautivo, varios clientes, pues no lo vas a tirar a la basura. Porque mucha gente dice, es que van a desaparecer las televisoras. Obviamente no van a desaparecer, güey, ¿no? Obviamente no, es muy difícil que desaparezca la televisión como tal, güey. No es que de la noche a la mañana nadie va a ver televisión. Obviamente va a estar ahí el campo, siempre va a estar, ¿no? La señal. Pero, pues a decir tuyo... Sí, por va a ejemplo, bajar. te doy un ejemplo. Los full tracks, lo que le denominamos full tracks en la televisión, que es el paquete o el video informativo donde lleva la voz, lleva entrevistas, o sea, es un paquete completo que le llamamos. En términos. le dicen sonido. Ah, bueno, el sonido. Sonido, ajá, un sonido. O sea, el reportaje completo, Sí, señora. digamos. Ajá. La mayoría sigue siendo todavía de un Y estilo... yo digo señora, güey, como si estuviera en como el si estuviera en el programa matutino, ¿no? Nada. La mayoría sigue haciendo ese producto pensándolo en la tele. Y muchas veces yo veo ahora notas de colegas que las pasan a las redes Igualitas. sociales porque la verdad es que yo ya no veo medio tradicional, o sea, no veo tele, veo Netflix o tengo las aplicaciones de Disney Plus, Y eso es a lo que etcétera. te refieres también, güey, o sea que... Yo ahora los productos informativos todos los veo a través de redes y de repente veo de Televisa, de Azteca, de Síntesis, de cualquier televisora que tú me menciones de la localidad. No me has visto en el programa. Veo
No, la verdad es que no. Nah, o sea, llego a ver por sus redes. Me rompes el corazón. O sea, veo sus historias, veo sus fotos, pero no veo el programa. Nah, pues. Aparte, para que un periodista vea televisión realmente está bien cabrón, señor. Y le decimos por qué, porque pues, andamos ocupados la mayor parte. Fíjate, televisión, la verdad, yo ya nada más la veo para cosas de eventos deportivos. Ajá. Es lo único. Y de repente, pues, mis papás todavía tienen... Es la realidad de las Tienen cosas. Sistema de paga y todavía hay algunos canales y análisis deportivo de repente, pues ahí me topo algunos ratitos. Lo que los periodistas callan o los trabajadores de la tele callan, los trabajadores de la tele no ven tele. En mi tiempo, difícil. ojo, en mi tiempo cuando la tele, o sea, que las redes no estaban como están tú ahora, veías yo tus sí notas, era güey? mucho, yo sí monitoreaba ¿Tú sí te mucho. monitoreabas? Sí, ahora monitoreo mucho redes sociales. A mí Yo me encanta estar al sinceramente, pendiente de lo que hacen todos. Y está mal, güey, y está mal, pero hubo un momento hubo en especial un año, güey. Ajá. Un año, en el que había ahí alguien que no, como que no teníamos mucho clic. Ajá. Que yo terminaba tan harto, güey, que llegaba aquí a tu casa, a tu Ajá. departamento, güey. Y lo que quería era dormirme, güey. Ah, ok. No, o Es sea, como que optaste por no estar sí, güey, monitoreando nada. despegarme porque era tanto el Ya. estrés que manejaba adentro, güey, que todavía llegar aquí, güey, y ver la nota, güey, que acababa de dejar hace una hora, güey. No, mames. No, para mí yo era sí soy mucho bien desgaste, engranado. güey. Dije, no, güey, ya, mejor me... Sí, güey. Soy un Para mí fue- engranado de... Incluso, o sea, me gusta reportear la nota, luego editarla, ver antes de que salga y luego todavía verla en el dispositivo, Y es cómo que se también, ve, o sea, ¿sabes qué estoy tiene que ver, engranado. güey? ¿Sabes también tiene que ver mucho? Y no sé si estarás de acuerdo conmigo. El carácter, güey. Sí. El carácter, güey. Sí, güey, pues digo, para mí tienes un carácter muy noble, güey. Muy noble, o sea, en el buen sentido de la palabra, digo, cuando tienes que sacar Digo, las uñas, claro. bien, güey, Sí, no sí, vas a sí, sacar sí. las uñas, no te vas a dejar como cuando Sí. una vez te aventaron agua, güey, o Sí. ¿qué te ha pasado, güey? Que No, muchas cosas. te querían muchas aventar cosas. piedras allá en el 2000, güey. Sí. De Es que repente te hay sigo, que... güey, te Sí. sigo. Estás pendiente. Te sigo, güey. Entonces, no, en ese obviamente, sentido, se desarrolla como una personalidad fuerte en calle, porque la necesitas para ejercer tu labor. De repente, o sea, que alguien llegue y te diga, no puedes grabar. Oye, Reportero que no es bravo no es reportero. Sí, tienes a que huevo. decir, oye, yo sé que aquí Huevo. es vía pública y puedo grabar. O sea, tienes que tener esa personalidad que les desarrollas con la experiencia. Pero sí, mi personalidad generalmente es positiva. O sea, trato de ver lo positivo de dónde voy a aprender algo. Entonces, sí, esa personalidad, de cierta manera, como tú mencionas, sí me ha ayudado y sí trato de monitorear mi trabajo y monitorear el de muchos compañeros. O sea, a mí me gusta estar viendo qué hace uno, qué hace el otro, porque al mismo tiempo, al final, somos una retroalimentación de Y todos. en la calle se calienta uno bien machín, güey. Sí, claro. Sí, Hay a mí, o sea, escenarios. una vez, una anécdota rápido. Una vez, güey, ¿te acuerdas cuando se cayó el helicóptero de la policía municipal allá en La Morita? Sí. El famoso Pegaso, ¿no? Ajá. Ujú. Yo iba llegando al canal y pues de pronto iba llegando y yo traía a la policía acá, güey. Y me dicen, se cayó el helicóptero. Ya iba a salir, güey. O sea, ya llevaba mis notas escritas y Sí, todo ya para vámonos. salir. Y sale, no, que se cayó. Yo, vas, güey. Y yo, puta, ahí voy, güey. Yo, ay. O sea, yo todavía no dimensionaba, güey, el pedo de que se cayó en el... Yo pensé que era como que fake. No creí que Sí, fuese a ser... pues te dicen eso y como que no lo asimilas, no la crees, güey. Sí. Entonces, no, hombre, pues sí, güey, que se cayó, güey. Entonces, ya ves que cercaron todo Sí, y nosotros nos metimos por una casa. ya. Entonces, de ahí le estábamos dando el tiro con la cámara. Iba César García, camarógrafo. Saludo, bro. Entonces llega el policía, güey, y adentro de la casa no me quería dejar filmar, güey. Y ya estaba... Pero en la casa te habían dejado. Ajá, y estaba una de las innombrables que platicamos ahorita, Sí. güey, acá grabando. No, pero el policía muy grosero, güey, se portó. Mis respetos para todos los polis, pero pues así es el ambiente. Entonces, llega, güey, y no me quería dejar grabar. Y no, pues que se quiten de, güey, pero estoy dentro de la casa, me están dando permiso. No, que se quiten, que no sé qué. Y vi allá a alguien de otro medio. Le dije, no, güey, sorry, güey, pero hasta que no quites al otro de allá, güey, pues el otro sí, güey. O sea, neta, literal, güey, a un lado del helicóptero tomándole video, güey. Y le dije, nada, ni madre, güey. Y nos hicimos de palabras, güey. El chiste es que, para pronto, el Margarito, güey, ya es que ese güey está en todo del 4-4. Saludos, lo voy a traer, güey. Me tomó una foto, güey, pero así literal con el poli, güey, así con las manos y el policía bien bravo, güey. Sí, Está discutiendo. cabrón discutiendo. Digo, entiendes las situaciones, tienes que tratar de comprender, sobre todo cuando se ponen así, es cuando hay acciones en donde se involucran compañeros. Entonces, muchas veces lo que ellos no quieren es que des a conocer un material donde se vean las víctimas. ¿Lo entiendes? Ajá, sí, claro. Lo que a veces hay que tratar de explicarle también a los agentes es que eres profesional. Sí, y que a tú no huevo, eres el que ajá. lo haces. Inclusive, Tú no generalmente esas fotos se
filtran por los mismos elementos de las mismas corporaciones. La filtran por ahí en paginitas de Facebook, en WhatsApp, y ahí es donde la gente las difunde. Pero uno como profesional y con ética en un medio, para empezar en nuestros medios, jamás te los van a pasar. El filtro va a valer madre cuando llegues ahí a tu televisora. Sí. Esto no va, esto sí, ponle blur acá, ponle blur, o sea, es imposible. Y el policía tendría que comprender un poquito eso, y aunque está bien cabrón explicarle pues ya en la dinámica y en la adrenalina, a ellos les dan la instrucción de que nadie pase, nadie grabe, nadie tome fotos y agarran por parejo. Cuando debería haber un criterio, de repente si es un medio o un periodista identificado plenamente, sabes que tiene valores, ética y va a ser profesional. Ahí es donde debería aplicar el criterio, que desafortunadamente no lo aplican, y ahí es donde digo, tiene que entrar el carácter para uno poder cumplir con su trabajo y comprender un poquito al que está del otro lado. Ok, ¿no? Y entrando en ese tema, bueno, ahora ya le entraste a otro, güey. Te han pasado varias experiencias, güey, desde que te querían agarrar a pedradas, te han aventado agua, te has metido a túneles, X, Y o Z, pero a mí hubo uno mucho que me llamó la atención, güey, y me gustaría que me lo platicaras si es primera vez, güey. Creo que saldría muy natural y qué mejor que tú me lo expliques, güey. ¿Qué es? Te corrió una vez Hank Ron. Ah, lo de Hank, sí. Lo de Hank. Sí, güey, sí, ese es. Lo de Hank, y te digo lo de Hank porque... ¿Qué pasó ahí, güey? Como tengo en mis redes, tengo como video de presentación, uno que edité como con algunas escenas o diferentes notas de lo que he hecho en mi carrera. Trato de actualizarlo, por ejemplo, el que tengo ahorita lo hice cuando me independicé justo. Yo creo que ya valdría la pena hacer un video de actualización. Básicamente lo tengo para que quien llegue a mis redes sociales pues sepa quién soy. ¿Por qué te corrió Hank Ron? Y esa escena me la preguntan mucho porque ahí en el video nada más pongo específicamente lo que se ve en esa parte del video es que yo le pregunto qué opina sobre las acusaciones sobre homicidios y armas que había en su contra. Y él se molesta y me dice, no te van a volver a invitar aquí al estadio. Eso es lo que sale en el fragmentito. Obviamente ya el contexto general y la historia completa es, había pasado justamente la liberación de Jorge Hank. Él estuvo varios días arrestado en el penal de Longo. Era el sexenio de Felipe Calderón. Lo acusaron en ese entonces de tener varias armas en su vivienda de uso exclusivo del ejército, tener armas sin permiso. Entonces lo encarcelaron, estuvo varios días por allá, obviamente fue nota nacional e internacional, sí, y lo liberan y al día siguiente, él obviamente lo acaban de liberar, entonces todavía era la nota en todos los medios. Y de repente me habla el compañero de deportes de Síntesis TV en ese tiempo, me habla y me dice, oye, al día siguiente, está Jorge Hank aquí en el estadio. Y yo, ¿cómo que está en el estadio? Es que había un juego de México, sub-17, sub-15, sub-20 y algo. O sea, de esos ni siquiera era la mayor. Y yo, un juego en el estadio de los Cholos de México sub-tantos y Hank está en el palco viendo el juego cuando un día antes lo había sido liberado. O sea, como que no había nadie de noticias general. Estaban puros compañeros de deportes. Y obviamente el que está en deportes se especializa en eso. Entonces no se anima. En ese tiempo me habló porque como que... Pues él no se iba a animar a entrar a preguntarle sobre lo que era la noticia porque nacional. a él sí le conviene entrar al chingado estadio, güey. Y entonces... Exacto, ¿no? Al final no era mi fuente, ¿no? Ahora sí como que dice, güey, aquí está Ham, el pedo es tuyo. Sí, casi, ¿no? Me habla, y de volada, ¿no? Agarramos y nos arrancamos. Y llegamos ahí, llegamos hasta pues las puertas ahí del palco. Estaban ya varios medios presentes, pero la mayoría eran de deportes. Y entonces sale el de prensa del hipódromo, no sé si era el del equipo, la verdad es que no lo ubicaba yo antes. Y nos dice, bueno, el señor Hank va a acceder a contestar algunas de sus preguntas. Le dice a uno al que pidió el permiso, primero como que fue él, porque yo llegué ahí, le dice, oye, no le puedes preguntar de lo que lo acusaron y de todo ese rollo. Puede contestarles de lo que sea, del juego, de lo que sea, pero no de eso. Le dijo a él. Pero no estábamos varios, y entonces esa fue mi postura. Mira, y los trucos pues a mí no me preguntaste. Pues... Y entonces entramos. Sí, a huevo. Evidentemente algunos llegan. Por eso te digo que eres por cortesía profesional, pues el que pide el permiso, ahí asumí que había sido la persona que estaba ahí. El que pide el permiso es como que el primero que pregunta. O sea, de cierta manera hay como una ética o reglas no escritas. Le empieza a preguntar del juego y qué opina. Entonces, imagínate a Jorge Hank en ese momento opinando de un juego de una México sub-17 o sub-23. Trae un pedote atrás, güey. O sea,
Digo, siendo sinceros, ¿quién le va a interesar la opinión de Hank sobre un juego así? Ya me esperé y todo, terminó su pregunta y ahí es donde entonces yo pregunto. Oiga, nos gustaría saber su postura, su opinión sobre las acusaciones que había en su contra, de las armas y de los asesinatos. Porque mientras estuvo en la cárcel por lo de las armas, surgió ahí un homicidio en el que estuvo relacionada su familia y algunas versiones indicaban que él también tenía relación, etcétera. Entonces le pregunto simplemente qué pasó, cuál era su postura, con mucho respeto. Y ahí es donde me dice, no te van a volver a invitar. Ahí es como que él asumió que le dio la instrucción a su jefe de prensa que nos dijera a todos, pero a mí no me dijo nada. Ajá. Yo de eso después le dije al jefe, le dijiste al compañero que te pidió la autorización para entrar que no le preguntara a él, pero a mí no. Entonces, bueno, como dices, ¿no? Algunas mañas de repente periodísticas. Se le pregunta, él decide no responder, que también está en todo su derecho, pero lo que sucedió atrás de la cámara es algo que también me he contado. Los guaruras, o sea, inmediatamente al ver a su jefe que se molestó por la pregunta, me empezaron a jalar. Y pues eso no se ve realmente en la cámara, porque pues la cámara está enfocando a él y unos jaloneos fuertes, o sea, me querían sacar en ese momento. Y ahí, fíjate, la que en ese entonces era esposa de Jorge Hank, en paz descanse, María Elvia Maya de Hank, fue la que le dijo a los guaruras o a los guardaespaldas, hey, tranquilos. Y ellos, pero traían un coraje de sacarme ya patadas, o sea, se les notaba. Y ya como sea, me volví a acomodar. Sí, porque se sabe que la seguridad de Hank Ron es muy celosa, güey. ¿No? Y como que volví ahí al chacaleo con los más compañeros. Y como que llegó otro de que no estuvo en el regaño inicial de María Elvia y me quiso volver a jalar como diciendo, ¿qué esperan para sacarlo, no? Y me vuelve a jalonear así y ella inmediatamente fue y le volvió a decir, pero se plantó frente a ellas. Y la verdad, ya cuando acabamos de agradecer, la verdad, la cortesía de haberlos regañado, digamos, y les dijo que no me tocaran, les dio el ultimátum. ¿Y qué hizo Hank? Y ya se acabó la entrevista y todo. Lo que pasa es que ya Hank nos dijo después, o sea, lo que pasa es que voy a dar una conferencia cuando esté listo para hablar del tema, va a ser en unos 2-3 días, se les va a convocar a todos. Y ya, nos salimos y hasta ahí quedó el asunto. O sea, no hay ninguna... No. Roce ni nada. No. Quedaste bien. No, con él, ahora que fue candidato, hubo varias oportunidades de entrevistarlo, normal. Ya te ubica, güey. Lo que pasa es que yo soy de la idea que uno siempre tiene el derecho de preguntar. Y la persona también tiene el derecho de responder o no. Entonces, mientras haya ese respeto, yo creo que las personas del otro lado lo entienden. Entonces, a lo mejor en ese momento yo le pregunté, él no quiso responder, pero después comprendió que no era con una cizaña, era realmente porque en ese momento era la noticia nacional e internacional, queríamos saber la postura, es un empresario muy importante en el noroeste de México, entonces es evidente que necesitas saber su postura y además vas a un estadio, aunque sea de tu propiedad, pero es público al día siguiente, pues evidentemente yo... como periodista sentí que había una responsabilidad de preguntarle. Y él, finalmente, en su derecho de no responder. ¿Nunca has sentido miedo de hacer algún tipo de pregunta, güey? Sí hay de repente, o sea, un cierto temorcito, digamos. O sea, en ese tiempo yo todavía no tenía tanta experiencia. Todavía era un joven y quieras o no, por el caso del gato Félix, por todo lo que se menciona de él, sí te entra un miedito. Sí, o sea, si andas varios días... subiéndote al carro y viendo los espejos. Que son aclarando también, son leyendas urbanas, no son suposiciones, no hay nada que esté... Bueno, su jefe de guardaespaldas sí, como autor material estuvo encarcelado, pero al final no se le comprobó efectivamente a él. No hay nada, ¿no? Que se pueda... Estamos hablando, pues no vayas del pedo, güey. No, pues hay que decirlo tal y como es. O sea, sí, al final, pues a él no se le comprobó por algo, no está en la cárcel o no estuvo. ¿Qué figura del periodismo, güey, te motiva o a quién admiras? A mí las dos personas que más admiro es por el periodismo que yo desarrollé, que es más enfocado a lo visual, o sea, periodismo televisivo con ese inicio, aunque ahora lo desarrollo en era digital, es Carmen Aristegui y Jorge Ramos. Son mis top, o sea... De hecho, tengo una anécdota porque entrevisté una vez y platiqué un buen rato con Carmen Aristegui. Sí, también esa. Y... ¿Fue aquí, no? No, fue en Ciudad de México. Aquí también la viste, ¿no? No, aquí no. No, fue en Ciudad de México. Fue en Ciudad de México. Realmente fue una coincidencia porque me mandó Frontera a cubrir la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como presidente. La verdad fue una cobertura que me gustó muchísimo porque además de que ya llevábamos un trabajo previo de agenda con varias personas importantes, personalidades
del ámbito nacional, varias cosas nos fueron coincidiendo. Fuimos como unos 4 días de cobertura. Ajá. Y fuimos Víctor Medina, que es fotógrafo en Mexicali de La Crónica, que es el mismo grupo Gili, que es como medios hermanos de Frontera. Fuimos Victoria Alvarado en camarógrafa y yo fuimos los 3. Y la verdad, al final, cuando ya después de 4 días muy intensos de trabajo, nos dimos oportunidad el último día ya de irnos a comer a gusto, tranquilos. Y estábamos muy satisfechos porque todo se dio. Y esa, la de Carmen Aristegui, fue una que coincidió. Esa no la llevábamos, la verdad, en agenda. Pero al día siguiente de la toma de posesión, Los Pinos, la residencia oficial que antes habitaban los presidentes, Andrés Manuel López Obrador decide abrirlo como un recinto cultural. Y en su toma de posesión, en ese día, abría las puertas. Pero obviamente, como el día de la posesión, estábamos tan enfocados en todo lo que eran los actos del presidente. ¿Y a dónde se iba a mover? Y lo consecuente, ¿no? Pues es el presidente. Pues Congreso, que después al Zócalo. Entonces andábamos en todos esos eventos. Nosotros no pudimos ir el primer día, sino que fuimos hasta el segundo día a Los Pinos a visitarlo ya como recinto cultural. Y justamente ahí, cuando íbamos llegando, nos llamó la atención que estaba una persona, así la vimos como no tan lejos, o sea, pero tampoco cerca, así más o menos a mediana y pues distancia, y tenía como a 2 o 3 personas alrededor, y de esas se quedó, y la vimos de espalda, y de repente como que nos llamó la atención, como que le estuvieran pidiendo foto y eso. Y ya nos acercamos, hoy cuando voy viendo que era Carmen Aristegui, pues para mí es de mis máximos, ¿no? Sí, la señora está. Y entonces ya me acerco y le dije, oiga, Carmen, ya me identifiqué, soy José Ibarra, soy periodista de la ciudad de Tijuana, venimos de Frontera, admiro mucho tu labor, fíjate. Y empezamos a platicar, una plática así simplemente orgánica, como unos 10 o 15 minutos, pero muy interesante, de las dos partes, como que también ella, como que le gustó ahí la plática, empezamos ahí, y en eso le dije, oye, ¿aceptarías si te puedo hacer una breve entrevista? Claro que sí. Como que ella también ya vio el tono, claro, que era serio, responsable, y adelante. Pero yo creo esa vez, pocas veces me pongo como nervioso con un entrevistado. Y en el video, la verdad, no se vio reflejado. O sea, ya cuando vi el video de la entrevista, dije, ay, no me notaba nervioso. Pero yo creo que por dentro sí estaba, era para mí estar entrevistando a alguien que idolatro, ¿no? Entonces, sí fue una experiencia muy buena el que me la haya topado y me dio como una entrevista, no sé. Fue breve, de unos 7, 8 minutos, porque estaba nada más con 2 o 3 personas. Platicando no llegaron muchas personas, 2 que 3. La empecé a entrevistar y como ya ahora sí mi compañera sacó la cámara, mi compañero el Víctor empezó a tomar fotos, se armó, ya llegaron como, no sé, unas 100 personas, ya era una bola así y todos querían, le gritaban y yo estaba entrevistándola, entonces la verdad no fue tan extensa como me hubiera gustado, hablamos unos 7 u 8 minutos y encantados, ahí nos pasamos algunos contactos, etcétera, y muy buena experiencia. ¿Con qué tipo de trabajo, güey? Digo, también porque he escuchado a muchos compañeros que dicen, no, yo con eso no me metería porque no me pagan tanto como para meterme con eso. ¿Con qué tipo de trabajo, qué nota, güey, que te digan, haz esto, tú dirías, Nel? No, bueno, pues el tema del riesgo de tu seguridad y tu integridad, obviamente lo vas midiendo. Vivimos desafortunadamente en un país donde no hay garantías para los comunicadores. Nada, güey. Entonces tú sabes que estás por tu cuenta. O sea, si hay un riesgo, no hay una autoridad que te garantice tu protección. Entonces tú sabes y vas midiendo el riesgo con la experiencia que vas adquiriendo. Tú sabes si le entras o no a cierto tema en específico. Llamémosle narcotráfico, ¿no? Que es el más evidente en nuestro país, crimen organizado. Mides con cautela hasta dónde entrarle. Por ejemplo, investigación propia de narcotráfico yo ya no hago. No hago porque ¿de qué sirve dar a conocer algo exclusivo que todavía la autoridad no lo sabe? Vamos a suponer. Aquí yo ya sé quién mueve. Metiste, ¿no? Fíjate, los narcotúneles todavía estuvo arriesgado. A lo mejor todavía porque... A mí no me dejaron meter, güey. Porque ese reportaje que tú mencionas, pues llegué y me metí a los narcotúneles. Específicamente de ese era narcotúneles que la autoridad en México no hacía nada con ellos. Aquí en el aeropuerto, ¿no? Era básicamente el sentido. Como en Estados Unidos los narcotúneles los rellenan. Y acá básicamente iban y los clausuraban ahí por fuera. Y nomás le meten llantas, y le ponían arriba ahí una tapita o algo. Y entonces ya ahorita ya le meten realmente cemento a toda la parte donde baja. Entonces todo ese, ya, no lo rellenan todo. Pero sí por lo menos toda la parte inicial. Ya lo hacen. Ya les cuesta trabajo entrar. Sí, pero en ese tiempo el reportaje que hice en esa vez era de comprobar que en México no los estaban rellenando y que podían ser reutilizados por el crimen organizado.
bueno... ¿Te metiste en problemas por eso, güey? En ese en específico no hubo algo como una amenaza o algo por el estilo. No hubo algún conflicto. Pero ahí en ese tiempo me di riesgo y me di cuenta obviamente que no estaban en uso. Si yo hubiera llegado y veo el narcotúnel donde todavía hay ahí algunas personas rondando y todo, y digo, ay no, pues ¿para qué me meto en algo? Exacto. Pero por ejemplo, dar a conocer algo así. Yo donde sí me hubiera metido. Sí, donde tú sabes que, por ejemplo, en esta casa la están usando y hay narcotúnel. Yo no lo voy a dar a conocer sin antes la autoridad. O sea, ya me protejo. Obviamente. Es a lo que me refiero. ¿Por qué? Porque si tú expones algo así, evidentemente estás metiéndote en países directamente. Como Estados Unidos sí se puede, porque te están avalando, güey. Hay más garantías. Hay más garantías. Que, y aún así la sí, no hay 100%, ¿no? Pero no, en México estás desprotegido. Por eso te digo, ya mides los riesgos individualmente. Cuando sí cubro una nota relacionada con crimen organizado, cuando la autoridad está realizando el operativo en el momento, cuando la autoridad ya te manda los datos específicos de la persona detenida, de dónde operaba, etcétera, cuando hay testimonio de personas y que no pongan ellos también en riesgo su vida, pero no eres tú el que lo dice, sino las personas que entrevistas. En fin, ya vas midiendo cada escenario. Pero así que te diga yo directamente voy a dar a conocer quién está moviendo la droga aquí, quién la está moviendo allá, la verdad es que no, porque al final es ponerte el reflector solito y sin nadie que te proteja. Oye, güey, si no hubieses sido periodista, güey, ¿qué te hubiera gustado ser? Híjole. Así de... Eso está bien complicado, ¿sabes por qué? ¿Te has arrepentido alguna vez de No, periodista, nunca. Lo que pasa es que yo fui de los raros casos que desde niño sí supe que quería. Wey. Yo también sabía que quería trabajar en algo, pero ya cuando ves el cheque, güey, dices, la cagué, güey, hubiera estudiado para chef o para... ¿Pero qué te gustaría, chef? Okay. Sí, ¿Te gusta cocinar? Sí, güey. Si yo no hubiera sido aquí trabajador de medios o licenciado en comunicación, que es lo propio, hubiese sido o piloto aviador, güey. Órale. O chef. ¿Sí? Que en cualquier área le puedes buscar, ¿eh? En cualquier área. Yo soy de la idea de que nomás hay que irle encontrando el balance, ¿sabes?, entre lo de materia más de fondo y entre lo comercial. Me tocó hacer una nota, güey, no fue hace mucho, hace como ahí está en mi fanpage. Búsquenla, Edgar Carapia. En el Ciprés, güey. Ciprés, perdón. Ajá. En la base aérea del Ciprés de Ensenada. Sí, de Ensenada. Fui y pues nos dieron acceso, güey, a todo, al hangar, aviones, todos, a los Pilatus. Y dijiste, de aquí soy yo, ¿qué? Súper chingón, güey, todo. Me quedé, dije, güey, la cagué bien feo. No, pero bueno, no sé, pero imagínate, a lo mejor palabra, güey. Diario, imagínate, un año, 2 años, 3 años, a lo mejor no sé si hubiera sido un oficio que te hubiera gustado. Digo, o sea, te vas por primera vez, te impresiona. En el buen sentido de la palabra, no sé, ¿no? Sí me hubiera mucho gustado ser piloto aviador. Y hasta me preguntaron, ¿qué tienes? Y a los mismos de ahí, y le digo, no, es que pues, me hubiera encantado, estaba así... Está muy padre, güey. No, entonces, a mí no me ha pasado. A mí me encanta este rollo. Y más porque todos los días puedes descubrir algo, platicas con diferentes personas. A mí también la verdad es un oficio privilegiado los que podemos seguir ejerciéndolo. Hay que buscarle. ¿Qué opción? ¿Qué opciones tenías, güey, antes de estudiar comunicación? ¿Nunca te pasó, quiero ser... Digo, pues aquí en la frontera hay mucho el pedo de los odontólogos, de los doctores. Hubo un rato que sí llegué a pensar odontólogo. Porque en mi etapa de secundaria usé frenos. 2 años. Yo también. Entonces, como que el doctor Ángeles, que le mando saludos, él como que de cierta manera me llegó a gustar el proceso, el conocer. Yo lo estaba viviendo con mi proceso de los brackets o de los frenos. Como que llegué a pensar a lo mejor, pero realmente... Como no fue, o sea, ni siquiera una posibilidad muy latente, pero si acaso a lo mejor ese ratito. Y evidentemente a mí, fíjate, me gusta la docencia. Me gusta porque mis papás son maestros. Y si de alguien aprendí el amor por el trabajo, fue de ellos. O sea, ellos son de los maestros, ya los 2 jubilados. Oye, verás cómo eras de morro, güey. Siempre fui desenvuelto. Sería extrovertido, sí. O sea, extrovertido. Introvertido es para... Ajá, extrovertido. Pero nunca en el rollo, o sea, por ejemplo, a mí te lo figuras como que eras un morrito así de los de sentadito y mamá. No, fíjate que no. No sé por qué tengo esa idea, güey. No, o sea, sí, digamos en el parámetro. Siento como que eras, mamá, ¿me das permiso para ir por unas sabritas? No, sí fui inquieto, extrovertido, social,
pero no digamos así, era un desmadre y que el típico niño que no sabía ni qué hacer con él. Yo. Pero tampoco tan bien Como yo, portado, tuve mis etapas. Yo siento que cada etapa en la vida se debe vivir como es. Así que tú dijiste, güey, aquí ya me salí. Pero, por ejemplo, de niño inquieto, güey, sí. Normal. O sea, no, inquieto... Una anécdota, güey, que digas, digo, ya saliéndonos de la figura periodística, que digas tú, de güey, niños, esta me pasó, tuvimos güey. varias anécdotas porque vengo de una familia muy grande. Madre. Por ejemplo, mi mamá son 9 hermanos, mi papá son 6 hermanos. Entonces, muchos primos. Entonces, anécdotas con primos, metiéndonos como en problemas, todos como bola, varios. Y particularmente tengo 2 primos a quien les mando saludos, del municipio de Tecate, que eso sí eran unas balas. Entonces, sí, varias anécdotas con ellos de broncas. Por ejemplo, de repente, una que de repente platicamos, íbamos en Tecate, estábamos cerca del muro. Mis primos... cruzábamos droga. No, antes era mucho más fácil. Nos cruzábamos, había hoyos por abajo del muro. Sí. Y así eso, y nos brincábamos y cucábamos a la patrulla fronteriza. Güey. La cucábamos para que viniera y ya nos regresábamos. O sea, y lo hacíamos de niños. Pero realmente éramos polleros de morrillos. El resto de los primos, nada más así por no quedar abajo, apenas si cruzábamos y estábamos ahí temerosos al lado del muro. Pero mis primos sí eran de los que se iban hasta el camino. Wey? No, pues hasta allá, obviamente veía, yo creo que éramos niños y hasta que ya después de cierto tiempo como que nos hacía el favor de venir y ya nosotros todos asustados corríamos hasta nuestras casas y... Que digo, y ahora pensándolo, digo, sí era algo bien grave. Es ilegal, güey. Pero en ese tiempo... O sea, si te agarran Te estoy hablando, pues, te agarran y ya no tienes visa. Que era hace 20 y tantos años, o sea, éramos niños. No, en ese tiempo la verdad estaba mucho más relajado. Antes podías pasar, no sé si te enteraste, aquí en Tijuana pasabas muchos diciendo American Citizen. I am American Citizen. Y no te pedían ni el pasaporte. O sea, antes era mucho más sencillo. Todo cambió a partir de lo del 11 de septiembre en las torres de Nueva York. Y todo ese rollo. Yo crucé la primera vez hasta hace poco, desde que llegué aquí a Tijuana, güey. Entonces, así, no, de esas de morro teníamos muchas. Pero, por ejemplo, siempre me llevé, como se dice, con los desmadrosos. O sea, siempre tuve ese rollo de llevarme con los desmadrosos, pero también con los nerditos. Ajá. Siempre creo mucho en los equilibrios y yo creo que lo reflejé. Mi papá siempre me decía que yo crecí en un barrio, güey, en Apaxingán. Yo crecí en un barrio, y mi papá siempre decía, usted tiene que tener 2 inteligencias, la de la calle y la de la escuela, porque así eres doblemente inteligente, güey. Y en algún momento de la vida lo vas a utilizar. Si alguien te quiere llegar por la mala, güey, a la malagueña, güey, en el barrio, güey, vas a saber defenderte, güey. Exactamente. Y con tus estudios vas a poder salir en el ámbito profesional, güey. ¿No? Y vas a tener ese equilibrio. Sí, güey. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y entonces, en secundaria, también inquieto y desmadrozón, pero hasta cierto punto. O sea, nunca pasé la línea a algo tan pasado, ¿no? Digamos. Bueno, y en la prepa sí ya hubo más desmadre, digamos. Y sobre todo ya cuando empiezas a tomar. Por ejemplo, yo sí tuve una etapa de juventud que muchos ahorita no me la creerían. Sí. Que sí mi hermano y yo fuimos muy antreros, por ejemplo. Sobre todo más mi hermano. Él fue muy entrero y como me lleva 2 años, es 2 años más grande. Yo desde morro, o sea, 2 años antes, digamos, anduve con más grandes. Y entonces nos empezó a gustar la pisteada, el rollo de los antros, el desmadre que se arma cuando estás entre la prepa y la universidad. Entonces yo así como que digas así de desmadre fue como los últimos 2 años de la prepa y los 3 primeros de la universidad. Y en la medida en que ya entré a trabajar, como te digo que empecé en el 3er semestre, vas cambiando y moldeando también tu personalidad. Evidentemente vas adquiriendo responsabilidades y ya poco a poco vas cambiando un poquito y ya... Obviamente también era una época donde no había videos. O sea, te estoy diciendo que te podías poner antes... madre también ahorita, güey, es una navaja de doble filo. Te podías poner güey. Una borrachera, como decíamos, hasta subirte a una mesa y lo que tú quieras. ¿Estás de acuerdo que y ahorita, no había alguien en video? Y ahora, pues, lamentablemente para los que están viviendo su juventud, les puede pasar algo que se arrepientan con los videos, y más ¿no? Para nosotros, ¿eh? Y como figura pública, imagínate, ¿no? Entonces, por eso... Yo hace poco, bueno, también en reiteradas ocasiones voy, me gusta mucho la cerveza artesanal, vas a un barecito, estás tomando y, poco pisteas. O sea, te etiquetan de una forma muy grotesca, güey. O sea, como que hasta te hace sentir mal, güey, el hecho de, pues, me estoy tomando una cerveza artesanal. Que no tiene nada de malo. El rollo es que si ahora piensas mucho...
el no pasarte, ¿no? Exactamente, güey, sí. Sí, güey, la neta sí, de repente, bueno, ya no he ido a antros, pero cuando iba, yo veía unos güeyes arriba de la mesa y yo, puta, eso yo quisiera ser yo, güey. Ya no puedes. Y ya no puedes, güey. Y no porque esté mal, sino porque hay gente que lo puede ver fuera del contexto y no lo va a entender tanto. Por ejemplo, si yo estuviera con amigos y amigas y disfrutando y todos estamos bailando y nos subimos arriba de la mesa, etcétera, alguien estando en ese contexto lo entendería y diría, pues qué suave. Pero alguien a lo mejor que no sabe nada, que simplemente graban o ven una foto, el de las noticias, véanlo, y te pueden inventar hasta un texto. Sí, andaba claro, bien esto y le dijo esto y el otro. Y si ves la foto o el video, pues le crees a ese texto. Porque dices, a lo mejor no traías la imagen que estaba con sus amigos o amigas, sino simplemente vio la foto y eso y te inventan algo en redes. Y se la pueden creer. Entonces sí, ya tienes que ir cambiando y cuidando. Puta, los alcoholímetros, güey. Son un terror, güey. Pues claro. Para mí es un terror esa madre, güey. Que de pronto... Sí, imagínate que un día, ¿no? Quedes ahí exhibido. No, mejor Uber, es lo más. Sí, la verdad es que sí. Que antes, por ejemplo, yo me acuerdo todavía cuando estaba en esa etapa. Pues no había eso, güey. No, incluso lo del uso del cinturón de seguridad, ¿eh? Ese... Tiene relativamente ciertos años, unas décadas, que se empezó a incentivar, yo creo por la cercanía con Estados Unidos, poco a poco más en la frontera. El uso del cinturón, el uso, ahora con las aplicaciones del Uber, de estas aplicaciones para transporte, porque antes, mal. Antes yo creo que sí llegábamos a pistear y agarrábamos el carro y ahora es muy fácil. Simplemente agarrar un Uber o algo, alguna opción de transporte. Digo, porque también ya se han reglamentado precios y todo eso, porque antes, güey, la pensabas, digo, a mí no me tocó esa etapa aquí, güey, me tocó en mi rancho, que era mucho más fácil, pues pueblo chico, infierno grande, entonces, de alguna manera no había tantos carros, güey, no había tanta urbe, no había tantas cosas, que pues se te hacía fácil irte a la disco con tus amigos, hasta en la típica camionetazo, güey, atrás todos echando desmadre, güey. Y de pronto, güey, sí, pues agarrabas un taxi más barato. Sí. Aquí me imagino frontera, un taxi, güey. Sí, del aeropuerto, güey. Estamos a ¿cuánto del aeropuerto, güey? ¿5 minutos? Aquí. 7 minutos aproximadamente. Ponle 10 a lo mucho. 10 a lo mucho. Agarras un taxi bajándote de un avión y son 250 pesos aquí, güey. Y dices, ¿qué pedo? Espérame tantito, güey. Entonces, a lo que voy es que joven, güey, te vale madre, dices, ya no voy a gastar 250 pesos y vámonos. Pero ahí fíjate que el rol de los papás es fundamental. También. Porque, por ejemplo, a mí ahorita estoy viviendo la paternidad y mis hijos todavía están pequeños, tienen 3 y 5 años. Pero yo siento que la etapa más crítica es la preparatoria, o por lo menos a mí lo que me tocó vivir. Porque en la preparatoria es más o menos donde te defines para el lado oscuro o el lado bueno, ¿no? Y es donde muy fácilmente tu mente te puede enjugar contigo y que te puede decir, a mí me tocó mucho la etapa un poco la de los narcojuniors. Y entonces hay varios compañeros o amigos con los que a lo mejor estuve en primaria, en secundaria, en prepa, de repente se fueron a los malos pasos y estás ahí a un clic, ¿eh? Sí. Porque estás conviviendo con ellos en las escuelas, en las fiestas. Y ahí el rol de los papás es fundamental. Que en esa etapa de la adolescencia los odias. Pero que ya con el pasar de los tiempos dije, qué bueno que tuve papás que me pusieron unas reglas, que me dijeron vente para acá, que cuando vieron que me junté con algún amigo ahí que estaba sospechoso, o sea, que me jalaron las orejas. Pero también es una responsabilidad dejar vivir, ¿no? Cada etapa. Yo siento que debes vivir cada etapa como es. La secundaria con tu ambiente, la prepa, donde empiezas a descubrir todo eso, lo del desmadre, la universidad. A mí me tocó la universidad, güey. Y ya después, poco a poco, pues, en la medida de lo posible, ir madurando, ¿no? Ya con lo que hemos platicado. En lo que estamos nosotros, pues no es lo mismo que te vean así echándote unas cervezas, unos tequilas en público, pero sí a lo mejor en un grupo reducido con tus amigos, o sea, para todo hay etapas, pues, entonces. Así es, bro. Pues, bro, ya casi llevamos 1 hora y quiero hacerte unas últimas preguntas, güey. Échale. En esta plática, digo, ya para terminar, güey, ¿cuál es tu filosofía de vida? Me gustaría que nos dejaras un mensaje importante, güey. ¿Qué filosofía tienes tú? Aunque nos tenemos ruido allá afuera, ¿no? Tenemos música. Tenemos buena fiesta. Porque hacen eso, güey. Nunca mis vecinos son bien tranquilos, güey. Pero no creo que se alcance a meter tanto. Hoy con el podcast se lució, güey. El pinche luz, güey. Los vecinos. Tienen un pedón ahí enfrente, güey. No sé qué. Faltó el de los camotes, ¿no? Faltó el de los camotes, güey. El del gas, güey. No, ahorita llegó la basura. ¿No escucharon? Ahorita tax. Sí. Ok, güey. Cuéntanos o tu filosofía de vida, algún mensaje, güey, que le quieras. Creo mucho en los equilibrios.
Para mí eso es como parte de lo que rige mi vida, el ser equilibrado. Lo que te decía ahorita, vivir cada etapa como creo que debe ser acorde más o menos a la edad y lo que estás descubriendo como ser humano. Por eso, a lo mejor ahorita que le diga a alguien que sí tuve mis etapas desmadrozonas, a lo mejor alguien no lo creería, porque en esa etapa de la vida me considero alguien muy responsable, pero sí las tuve y eso afortunadamente me hace vivir más plenamente esta. No me quedé como con ganas de hacer algo que no haya vivido. Entonces, eso también es parte del equilibrio. Y ya en la etapa que estés enfrentando, en cualquier situación aplicarlo. Por ejemplo, en el periodismo yo lo aplico. Trato más o menos de ir equilibrando ahora que tengo mi propio medio digital. A la gente no se le debe olvidar que esto es un negocio y por lo tanto comercialmente necesita ser sustentable. Y ahí es donde yo equilibro incluso mis temas. Trato de estar investigando algún tema, como se dice en la segunda libreta, alguno que sea un poquito más de fondo, que necesita más posturas, más entrevista. A lo mejor no lo voy a hacer en un día. A lo mejor me va a tardar una semanita o dos. En lo que sigo haciendo el diarismo, puedo ir guardando ese temita que lo quiero trabajar mejor. Entonces, no descuidar el tema de fondo, pero al mismo tiempo también de repente hay temas más comerciales que le interesa a la gran mayoría de las personas y por qué no abordarlo desde un punto de vista periodístico. Entonces, hasta en eso trato de ir aplicando el equilibrio en los temas y así en general en mis distintos aspectos de la vida. Te estoy hablando del profesional, pero intento aplicarlo eso, el equilibrio, a la mayor parte de mis aspectos de vida. Ok, bro. Ahí te va. ¿Cuál consideras tú rápidamente que sea una virtud y un defecto tuyos, güey? Defecto que estoy tratando de trabajar en él, el delegar. Porque tengo mucho la idea de tratar de controlar yo todo lo que se hace. Y ahorita que estoy en esta etapa de emprender, me ha costado delegar. Por ejemplo, tengo una compañera, una colega, Paola, en la que ella me está ayudando con notas del portal. Todas me las tiene que mandar y todas las tengo que revisar todavía, ¿no? Llegaremos al punto en donde ya suelte y a lo mejor pueda ir una sin que la revise. Pero ya le solté, por ejemplo, las redes sociales de Siempre en la Noticia. Pero las de José Ibarra no. Eso es como que... O sea, no sé, siento que es defecto, porque si llega el punto en que me va a costar trabajo, en la medida que yo quiera ir creciendo en mi empresa y ir metiendo más personas, el tratar de delegar. Y fíjate... En empresas en donde estuve a cargo de departamentos, o sea, fui jefe de áreas y ahí no me costaba trabajo, pero de cierta manera pues todo pasaba por mí, entonces como que de cierta manera sí me gusta cuidar mucho las palabras, me gusta cuidar el estilo, en fin, entonces creo que ese puede ser un defecto, el querer controlar todo. Cualidad, pues no sé, soy ordenado, eso sí, soy metódico. Sí me gusta más o menos tener disciplina. Y eso creo que es lo que me ha ido llevando a avanzar en los diferentes proyectos en los que he estado. O sea, muchos tienen demasiadas ideas en la cabeza. Yo soy alguien que tengo muchas ideas y constantemente las tengo, pero digo, una la tengo que hacer y me pongo a hacerla y entonces quiero hacer esta nota y la hago. Entonces, siempre... esa organización me hace que siga avanzando. Alguna vez escuché que puede más la disciplina que el talento. Sí, fíjate que debe haber una cierta combinación. Pero sí, si pudiera inclinarme yo a alguno de los lados, yo diría que he sido más disciplinado que la parte del talento, porque he conocido a personas que tienen talento, por ejemplo, en la cuestión de los medios, pero que no duran en esto porque se desesperan y porque no terminan siendo disciplinados. Así es. Y va junto con pegado también la actitud versus aptitud. Sí, pues, también, claro. Igualito. Eso es un poquito también puedes tener una aptitud buena, pero si no tienes buena actitud, pues difícilmente, ¿no? O no van a querer trabajar contigo, etcétera. Oye, bro, y ya por último, ya nos está comiendo el tiempo. ¿Para dónde vas, güey? ¿Cuál es tu meta? ¿Para dónde vas? ¿Qué va a pasar con Joe Ibarra o José Ibarra? Cuando recién me independicé, dije voy 100% sobre mi proyecto. Siempre en lanoticia.com, las redes sociales en cualquiera. Yo trato de estar en todas. El hecho de no estancarme, de tratar de actualizarme. Ahora estoy en TikTok, fíjate. Huevo.
Y no con los todos éramos y no con los bailecitos y eso, porque yo la me verdad tragué mis palabras, no bailo bien. Tragué mis palabras. Pero hago videos cortitos que sean entretenidos, que puedan ir al TikTok. Y bueno, pues ahí estamos iniciando hasta en eso. TikTok, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Trato de estar en todas actualizándome. Pero el proyecto inicial cuando me independicé era 100% sobre él. Pero la posibilidad de hacer las colaboraciones con Badabun también han ido modificando un poco mi plan al corto plazo. Porque empezamos haciendo algunos videos de prueba para ver si nos gustaba las dos partes. Nos gustó. Después empecé haciéndoles un video a la semana. Luego 2 videos a la semana. Me dijeron, queremos más. ¿Qué posibilidad hay? 3 videos a la semana y un video en vivo. Entonces ya les hago 4 productos a la semana. De repente me dijeron, puedes salir a coberturas. Nos interesa que no solamente hagas contenidos en Tijuana o en Baja California. Vamos analizando. Podemos tener un primer viaje de prueba, digámoslo así. Me mandaron a Chihuahua. Y eso está bien chingón, que ya has tenido oportunidad de estar en un montón de países, güey. Me mandaron a Chihuahua. Hicimos ahí una cobertura de una semana. Regresamos, hicimos los productos. Les dije, ¿les gustó? ¿Funcionó? Sí. Y entonces ya hicimos un acuerdo para siguientes coberturas. Y de ahí ya fueron otras. Me ha tocado ir a Venezuela, a Colombia, Ciudad de México, Haití y República Dominicana. Chingón. Entonces ya llevamos varias y el proyecto, ellos están encantados y yo también. Entonces seguramente vamos a seguir haciendo ese tipo de coberturas. Pero eso entonces modifica un poco mi plan del 100% a mi proyecto. No lo voy a frenar, eso sí. Y entonces en la medida en que yo esté colaborando, por ejemplo, con esta empresa u otra y me convenga, tanto económicamente como laboralmente, que yo esté satisfecho haciendo los productos, entonces vamos a ir viendo qué tanto se le puede ir de mi porcentaje dedicándolo a mi proyecto. Pero ese sigue avanzando. Y me ha permitido capitalizar. Por ejemplo, ahorita ya tengo la oportunidad de tener mi propia oficina, un primer estudio, que no he tenido tanto tiempo de aprovecharlo, ya está hecho. Pude comprar mi propio equipo de cámara, algunas luces. Tengo alguien que me ayuda con la parte administrativa, alguien que me ayuda con la parte de redes y del portal. Y subcontrato, camarógrafo y editor en la medida en que tengo tiempo de hacer videos propios. Entonces vamos a ir avanzando conforme me permitan las otras ocupaciones que vaya teniendo. Entonces esa es la idea. Si ahorita dijéramos, ya no hay ninguna colaboración con otro medio, regreso ahora sí a 100% a mi proyecto. Y ahí no, pues le vamos chingón, a ir viendo. Carnal, la verdad, qué chingón que te está yendo muy bien. Yo de verdad no dimensionaba que tan bien te estaba yendo hasta que tuvimos esta plática antes de iniciar el podcast. Y me da mucho gusto, güey. Me da mucho gusto porque estoy neta convencido, güey, que como ya te lo dije a lo largo del podcast, estás bien chingón, güey. He aprendido muchas cosas de ti, güey. Y qué fregón, güey, que alguien que ya pasó por tanto, güey. Alguien que ya pasó por varias empresas y de una buena manera, pues le está yendo tan bien, tan chingón, güey. Y cuando me dices que ganas por Facebook, que ganas por muchas cosas, digo, puta, güey. Sí. O sea, me abres un panorama bien cabrón. Fíjate, nada más ahí como una recomendación para los que se estén dedicando a medios de comunicación. Yo recomendaría primero que ingresen a empresas claro, más grandes, en donde se pueda aprender, en donde puedan obtener mucho bagaje. Eso sí ayuda, no estoy diciendo, ya independícense de todo. Huevo, no. Pero mi recomendación para todo aquel profesional de la comunicación o que va a generar contenidos es que trates de aprovechar todavía mientras tienes ese sueldo y trates de ser un buen empleado para esa empresa. Lo que platicamos, no descuides tu labor. Pero al mismo tiempo trata de seguir incentivando tus redes sociales, tu proyecto, porque a lo mejor a futuro eso te va a dar la posibilidad de que cuando ya no estés en el medio tradicional puedas emprender. A mí me sirvió mucho tener una base de seguidores en redes sociales. Y te estoy hablando que sí me enfrenté a muchas grillas internas. Y la experiencia, güey. Y la experiencia, sí, obviamente. Ya, obviamente acumulado. El poder trabajar profesionalmente, porque muchos se van ahorita por la parte de que, ok, salgo de la universidad y voy a decir pendejadas en YouTube y toda esta cosa. No, digo, también para decir pendejadas. Es válido, ¿no? Es válido, pero también hay que tener bases, güey. Hay que tener muchas cosas, no nada más. Sí ayuda. Yo recomendaría agarra bases en donde puedas entrar a una empresa donde haya otros compañeros y colegas donde puedas aprender. Agarres esa base que necesitas, al mismo tiempo tengas un sueldo seguro y puedas estar incrementando tu base de seguidores. Porque, por ejemplo, yo ya ahorita en la vía independiente puedo obtener ingresos con colaboraciones con otros medios de comunicación, con los videos tanto de Facebook como de YouTube,
con el portal de noticias y publicidad externa, que son clientes que se acercan, que te dicen, oye, voy a inaugurar mi tienda, me gustaría que si puedes venir a hacer una transmisión en vivo y darlo a conocer. En resumen, es el equilibrio, güey, que estamos hablando. Es el equilibrio, güey. No, pues qué chingón, güey, la neta, qué chingón. Digo, me encantaría tener más tiempo, güey, porque sé que anécdotas hay un chingo. Sí, no, ojalá y en algún momento esto crezca también. Yo también tengo mucho la ilusión de que este podcast crezca. Te va a ir bien, te va a ir bien. Poquito, síguele, disciplina. Y créeme, güey, que vamos a tener una segunda oportunidad para platicar ahora de puras anécdotas. Ya tenemos el contexto de lo que fue tu carrera y en la próxima ahora sí a platicar. Eso estaría perro, ¿no? Puras anécdotas de vamos a reporteriles, ¿no? Vamos a hacer uno. Por ejemplo, los de La Cotorrisa, ¿no? Que tienen su podcast. Sí. Los amo. Es el anecdotario, aunque ahí son más como de comedia. Pero estaría chido hacer después un episodio de puras anécdotas reporteriles, ¿no? No, yo tengo, güey. Acabo de contar una lengua del muerto. Pisé una lengua del muerto. Bueno, güey, me caí en un perro muerto, güey. No, a mí me pasaron muchísimas. No, pues a mí me pasaron muchas, güey. Sí, a todos igual, también. A todos. A mí desde arrestos, gente que me tiró piedras en medio de peleas. Agua. Sí, me han tirado, pues, agua, pintura. De todo, narcotúneles. Una cosa de muy bonito, güey. Pues muchas gracias, güey. Te agradezco. Y por último, tus redes sociales, ¿cómo te pueden seguir? José Ibarra BC. Estoy en Twitter, estoy en Instagram, en Facebook, el YouTube, aunque YouTube todavía me falta crear contenido específicamente youtubero. Y en todas, y tanto como José Ibarra, como siempre en la noticia. Las redes, en cualquier red, está la cuenta de esas dos. Son las que yo manejo. Es todo. Bueno, pues sigan su podcast Zona C, mis redes sociales, por supuesto. Mi canal de YouTube, Edgar Carapia. Fanpage, Edgar Carapia. Facebook personal, Edgar Luciano Carapia Bizarno. Instagram, todo. Edgar Carapia. Todo es Edgar Carapia. El original. Es todo, carnal. No hay pierde. Órale. Gracias, bro. Gracias a ti, güey. Ahí estamos. A ver, aviéntate el de siempre en la noticia. Siempre en la noticia.